Venga, vamos a empezar y os ruego que inclinéis vuestras cabezas. Vamos a elevar una oración para que el Señor nos ayude a centrarnos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú, Señor, pensaste en nosotros cuando la concebiste y nos la hiciste llegar. Te rogamos, Señor, que nos ayudes ahora, que nos ilumines, que nos muestres cómo aplicarla en nuestras vidas, Señor, cómo profundizar en ella, cómo compartirla. Te pedimos que bendigas también cada grupo, como siempre hacemos, Señor, y ahora nos ayudes a olvidarnos de todo lo exterior y que estemos atentos a tu voz. En el nombre de Jesús, amén. Lo que vamos a ver hoy es ya la figura del tabernáculo. Ya hemos visto tipos de distintas clasificaciones y os dije que el tabernáculo merecía casi un capítulo aparte. Al menos eso es como Moisés lo concibió cuando escribió el libro del Éxodo, porque dedicó la mitad del libro prácticamente a hablarnos del tabernáculo. Hay una primera sección, cuando empezamos a leer acerca del tabernáculo, en la que Dios le muestra a Moisés la intencionalidad, digamos los planos, la idea del tabernáculo. Nosotros nos vamos a detener un poquito hoy en eso, en los materiales, en la idea, el propósito del tabernáculo. Y la siguiente parte, que podríamos dividir, nos habla más bien de la ejecución de ese proyecto. Por eso parece que hay cierta repetición en algunos capítulos, en la segunda parte del Éxodo, cuando nos habla del tabernáculo, parece que hay algunos capítulos que se repiten. Sin embargo, es muy interesante notar que cuando una cosa se repite en la Biblia, para empezar es que es importante, todo eso lo sabemos, pero no solo es que es importante, sino que además tienen matices diferentes. Nunca es exactamente igual las repeticiones en la Biblia, y en el caso del tabernáculo no es una excepción. Por eso, daos cuenta, si hacéis estos deberes que os voy a dejar, porque no lo vamos a hacer ahora en clase, cuando estéis en vuestra meditación en el libro del Éxodo y empecéis a leer acerca del tabernáculo, intentad poner en orden cuál es valga la redundancia, el orden que Dios establece para la edificación del tabernáculo. Y veréis que él empieza hablando del lugar santísimo, luego empieza hablando del lugar santo, del atrio, luego vuelve a hablar del lugar santo. Parece que está todo como un poco mezclado. Pero cuando pasa la ejecución del tabernáculo, las alusiones al mobiliario del tabernáculo ya parecen que estén un poco más ordenadas. Entonces se habla del lugar santísimo, del mobiliario, del lugar santo y del atrio, a grosso modo, lo cual, por lo menos para mí, nos insta a reflexionar acerca de que cuando nosotros hablemos del tabernáculo como concepto, en la idea del plan de Dios, no es demasiado sano separar, no es demasiado sano decir esto aquí, esto allí, porque lo santo es santo, o una cosa es santa o es mundana, para Dios en realidad no hay distinciones, o una cosa es santa o no lo es. Y por eso yo creo que en la primera parte está todo un poco más mezclado, aunque siempre, curiosamente, se empieza hablando del arca y del lugar santísimo. Pero luego, cuando pasa Moisés con el pueblo, con los siervos que Dios provee, a elaborar la ejecución del tabernáculo, ahí parece que hay cierto orden, lo cual también nos habla de un Dios de orden, o cómo se manifiesta la vida del pueblo en la ejecución de la obra que Dios les ha dado con un cierto orden. Ya a todos estaremos pensando en algún versículo que nos dice que Dios es un Dios de orden, etcétera, etcétera. ¿Veis? Pero daos cuenta que esa repetición, que aparentemente no aportan nada, sí que tienen algo de interés. Ahora bien, ¿hay alguien que sea capaz, supongo que sí, alguien lo sabrá, de mentalmente describirnos, o que salga aquí en la pizarra y nos lo dibuje, un plano de vista aérea del tabernáculo, su composición, su orientación, su distribución? ¿Es para saber cuán verdes estamos o cuán verdes, ¿no? ¿Alguno tiene idea de cuál es la composición del tabernáculo? ¿Quieres salir tú? ¿Quieres dibujarlo tú? Vamos a ver, sigue. Dibújanos así escuetamente la idea del tabernáculo, va. Siempre una gráfica vale más que 1000 palabras. Bien. La puerta. El velo, la entrada. Sí, muy bien. No hay seguridad, pero al menos es la única que se ha atrevido a salir.
has titubeado un poco, pero bueno, vamos a dejarlo. ¿Eso qué es? Bueno, no, perdona, creo que no. No os preocupéis que esto tiene solución y hoy vais a salir todos sabiendo, no arquitectos, pero al menos sí teniendo una idea general del plano del tabernáculo. Pues supuestamente el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Y el atrio. Vale, bien, vale. Uf. Bueno, da igual. ¿Dónde está el norte? el norte. Vale, es igual. ¿Algo que añadir? Ahora igual entre todos hacemos el plano. ¿Algo que añadir? Ha dicho cosas que están bien. Ha hablado de un lugar santísimo. Esto no es una invención de aquí propia, sino que él lo ha encontrado en la Biblia. En hebreo se nos habla clarísimamente. Habla del lugar santísimo, habla del lugar santo, también se nos habla del atrio, del tabernáculo, y ella ha hablado de esas tres cosas. Lo que no lo tiene muy claro es el orden ni en la orientación, porque para empezar, yo sé que todos los detalles son importantes y hay muchos que se nos escapan, pero cuando Dios habla del tabernáculo es muy detallista, mucho. Entonces la orientación es esta. Este es el norte, el sur, el este y el oeste. Y aquí está la entrada del tabernáculo, el primer velo, ¿vale? La entrada. Tenía 4 columnas. Sabéis que todo alrededor, aquí habían 20 columnas, aquí habían 10 columnas, y cada elemento del tabernáculo tiene una enseñanza espiritual. Por eso es importante para nosotros. Puede parecer a primera vista un poco seca la ilustración. Parece que el Señor, para enseñarnos cosas espirituales, tenga que detenerse a hablarnos de una tienda de campaña muy grande. Pues no parece tener mucho sentido en un principio, pero a medida que vayamos descendiendo en los detalles que posee el tabernáculo, y por eso tenemos que dedicarles más de una clase, la mitad del libro del Éxodo está dedicado a ello, pues entonces empezaremos a ahondar en conceptos que unos lo sabemos, pero nos sirven para refrescar, y otros quizás ni siquiera lo sabemos, pero nos ayuda a establecer una relación con el Señor y a entender el Evangelio de una manera más clara, ¿vale? Bien, alrededor del tabernáculo se ponían las columnas que estaban puestas en basas que se ponían en la arena de bronce, se ponía la columna y encima de la columna un capitel que era de plata. Bueno, pues entre columna y columna se iba poniendo una tela que se hacía de lino. Ahora los materiales también van a ser importantes, como vamos a ver hoy, ¿vale? Esta es la orientación del tabernáculo. Una cosa que llama o que confunde a veces es la estructura del tabernáculo propiamente dicha. A veces nos referimos al tabernáculo como el todo, incluyendo el atrio. Otras veces en la Biblia se nos habla del tabernáculo haciendo referencia explícitamente, y vamos a ver si hoy nos da tiempo, a la estructura de la tienda, la cual constaba de 2 partes. Una primera entrada, donde habían 5 columnas, que era el primer velo. Y una segunda, que estaban aquí con 4 columnas más, donde estaba el segundo velo. Este es el velo que daba acceso al lugar santísimo. Por tanto, en el lugar santísimo, que es la parte, digamos, más interior del tabernáculo, podemos encontrar el arca, ¿vale? El arca, donde dentro del arca sabéis que se llegó a poner pues las tablas de la ley, la tinaja con el maná y la vara de Aarón que reverdeció. También eso tiene su significado. Aquí solamente puede entrar una vez al año el sumo sacerdote. Solamente una vez al año y solamente el sumo sacerdote. Después, en el lugar santo, aquí entraban a ministrar solamente los sacerdotes. En el lugar santo. Aquí estaba la mesa de los panes de la proposición. Aquí estaba candelabro de oro. Y aquí estaba justito, como el lugar más cercano al arca, el mobiliario, que nosotros que leemos en la Biblia, que se le llama el altar del incienso. Ahí no se sacrificaba. Donde se sacrificaba era fuera, en el atrio, pero aquí dentro no. Aquí dentro se quemaba el incienso y se ministraba, se le cambiaba todas las semanas los panes en la mesa de la proposición y se mantenía encendida el candelabro.
Y fuera, estoy siguiendo el orden que nos da el libro del Éxodo. Hay algunos estudios que hacen el estudio a la inversa, valga la redundancia otra vez. Empiezan desde fuera hacia adentro, pero la Biblia nos habla siempre empezando por Dios en el lugar santísimo y va hacia afuera la explicación, a rasgos generales. Nada más salir del lugar santo nos encontramos con la fuente de los espejos, que era conocida, que es ahí donde antes de entrar los sacerdotes debían lavarse. Se llenaba de agua, no se sabe las medidas, no se sabe el tamaño, pero sí se sabe para qué servía y de qué fue hecha. Fue hecha con el bronce de los espejos de las mujeres. Y enfrente de aquí, más cerca de la entrada del tabernáculo, es decir, el primer mobiliario que se encontraba el pueblo cuando entraba, porque aquí en el atrio ya podían entrar los israelitas, pues ahí el primer mobiliario que se encontraba era el altar de sacrificio. Así es que ya en un plano general ya hemos visto el tabernáculo. Tenemos el altar del sacrificio, la fuente del lavatorio, el candelabro, la mesa de pan y proposición, el altar del incienso y el arca. El arca con el propiciatorio que era la tapa y los querubines, todo hecho de una pieza, pero todo eso ya lo veremos más adelante, hoy no. Pero por lo menos tenemos ya la idea general del tabernáculo. ¿Por qué Dios tiene interés en que el pueblo, ahí, en mitad del exilio, se ponga a edificar un tabernáculo? Pues eso se lo revela a Moisés. ¿Dónde está mi Biblia? Aquí. Y la intención es bastante de peso. En primer lugar, vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 14. Ya sabemos que el tabernáculo es tipo de Jesucristo, como muchos de los tipos que estamos viendo, que extraemos del libro del Éxodo, siempre nos hablan de algún aspecto de nuestro Señor Jesucristo. El tabernáculo lo va a hacer también a su manera. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Bien, el verbo se hizo hombre, es decir, está hablando de Jesucristo. Se encarnó y habitó entre nosotros. El tabernáculo fue antes de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y el tabernáculo lo que está haciendo es adelantar proféticamente el evento, la realidad de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, el tabernáculo es donde dice Dios a Moisés que Él va a habitar en medio de su pueblo. Por tanto, es lo mismo que luego hizo encarnándose y viniendo a habitar entre nosotros. Isaías 8, 13, 14. A Jehová de los ejércitos será santificado, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar, por tropezadero para caer y por lazo y red al morador de su pueblo. Pues está hablando de que Él será por santuario, es decir, está hablando del tabernáculo también, Él habitando en medio de su pueblo. Además, el tabernáculo se ubicaba en medio de los campamentos de Israel, porque no hemos terminado con esta descripción. En realidad, al norte se ubicaban 4 tribus, al sur 4 tribus, al oeste 4 más y al este 4 más. Y si os dais cuenta, tanto a vista de satélite como a vista de avión, en realidad la forma de la cruz es clara, La forma de la cruz es clara, con la idea del tabernáculo. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es de desarrollar qué cosas hay escondidas en el tabernáculo que son para aquellos que buscan, y llaman, como dice el Señor, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pues eso es lo que vamos a tratar de hacer. Hay otro aspecto en el cual nos habla el tabernáculo, y es acerca de que no solamente nos habla de nuestro Señor Jesucristo como tipo, sino también que en muchos sentidos, en muchos aspectos también nos habla de nosotros. El tabernáculo refleja muchos aspectos que tienen que ver directamente con la Iglesia. Vamos a leer Efesios 3, 16 al 17. Dice, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor. Está hablando de la Iglesia, ¿vale? Y hay asimismo un santuario del cual nos habla Hebreos, que no es terrenal, que Dios le dijo a Moisés que hiciera, sino que es en realidad uno real, pero espiritual, que está en los cielos.
Por tanto, no es un invento que Dios manifiesta en ese momento a Moisés para decirle, mira, haz que se me ha ocurrido que va a ser así. No, lo que le está dando es un plano, digamos, en todos los detalles que le está dando en el libro del Éxodo, es un plano de un tabernáculo que se nos dice que está en los cielos. Vamos a leer eso en Hebreos 8, 1, 4. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga a que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas seculares. Vale, y 9:24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Vale, hasta ahí es igual, es suficiente. Ya está hablando de que hay uno que es, esto en realidad es una sombra, figura dicho, exactamente, ya han leído figura, es decir, una sombra, un tipo de otro tabernáculo que es real, que está en el cielo. Y a veces pienso yo, si nuestro Señor Jesucristo se encarnó y resucitó físicamente también, ¿dónde estará ahora? A veces nos gusta pensar, pero esto ya es pura filosofía, en planos de dimensiones y de historias, pero en realidad el Señor le permitió a los discípulos tocar, y si realmente nuestro Señor tiene forma corporal, tiene que estar en algún sitio. Y si luego resulta que leemos en Hebreos o en el Apocalipsis acerca de un tabernáculo real, por ejemplo, en Apocalipsis también tenemos el capítulo 15, versículo 5, por ejemplo, después de estas cosas miré y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Este es el templo del tabernáculo que está en el cielo, no el que hizo Moisés en la tierra, que ese a saber dónde está ya, ¿vale? Y luego también tenemos en el capítulo 21, los versículos del 1 al 3 en el Apocalipsis, pues tenemos que cuando se nos habla de los cielos nuevos y de la nueva tierra, dice, vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, el apóstol, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Por tanto, en realidad de lo que estamos hablando aquí en Éxodo, no es ni más ni menos que una sombra o un tipo de algo que es real, que está en los cielos y que se nos va a revelar en el futuro, en el tiempo escatológico. Eso valga como introducción acerca de la idea del tabernáculo, de los distintos aspectos que nos habla. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo, también nos habla de la Iglesia y también nos habla de un tabernáculo que es real, que está en los cielos, que nosotros todavía no vemos, pero que sabemos que todo el modelo se basa en algo real, que está en los cielos. Ahora, el propósito del tabernáculo. El propósito del tabernáculo lo tenemos explicado muy claritamente en Éxodo 25, versículo 8. A ver quién llega primero. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que Dios te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, y así lo haréis. Habrán también un arca de madera. Ya está, si has leído ya bastante, te estás pasando ya. Ahora, Éxodo 29, 42. 42 dice, 29, 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, aquí está, en el cual me reuniré con vosotros. La idea del tabernáculo es un punto en el que Dios iba a tener un encuentro con su pueblo. Es el punto de referencia del pueblo donde cualquier israelita sabía que Dios estaba presente en medio de ellos. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está revelando su deseo de estar en medio de su pueblo. Y además, la experiencia lo demuestra. Israel venía de ser redimido, sacado de la esclavitud. ¿Y qué es lo primero que ocurre después de que Israel sale de Egipto? Pues lo primero que ocurre, uno de los primeros episodios que se nos narran, fue inmediatamente la caída del pueblo, haciendo el becerro de oro, etcétera, etcétera. Es decir, aunque el Señor Jesucristo haya muerto en la cruz por nosotros, si Él no habita en medio de nosotros, no tardaremos en volver a caer. Y la idea del tabernáculo nos refleja la idea importantísima de que Dios debe estar en medio de su pueblo. Él lo sabe y quiere que lo sepamos, porque sin Él nosotros no podremos perseverar.
Por tanto, el tabernáculo estaba ahí puesto como testimonio de la necesidad que tenía el pueblo durante su peregrinaje de que Dios estuviera en medio de ellos. Porque cuando esto no ocurría, el pueblo se volvía a la idolatría. Así es que mirad la importancia que tiene el tabernáculo, y de ahí tantos capítulos que se le dedican en el libro del Éxodo. Ahora, había unos requisitos que Dios dice a la hora de elaborar el tabernáculo, y aún no hemos entrado en el tabernáculo. Ahora vamos a hablar de los requisitos que Dios le da a Moisés para poder edificar el tabernáculo. El primero de ellos lo encontramos en Éxodo 25:2. Y a los hijos de Israel que recojan para mí una ofrenda. De todo hombre que la dé voluntariamente de corazón recogeréis mi ofrenda. Hasta ahí. Primer requisito. Tenía que estar construido con ofrendas, pero no solo ofrendas, voluntarias además. ¿Y esto de qué nos habla? De libertad. Nos habla de libertad, pero aún nos habla con más fuerza de otra cosa. De un deseo profundo motivado por qué. Conocimiento no está mal, hay conciencia de lo que se hace, por eso es voluntaria, pero más todavía. Tenían que dar lo que le corresponde a Dios, digamos, está exigiendo lo que el Señor le bendice y le dice, toma mi ofrenda, y digamos, tiene que dar parte de lo que le corresponde a él. Bueno, pero hoy yo creo que eso está bien, bueno, pero a mí no me gusta así como lo dice. Porque parece que esté estableciendo una relación, y quizá lo esté haciendo. Parece que estamos en el Antiguo Testamento. René, no te preocupes que no voy, que no quiero yo lo que quiero expresar es, si eso es tal cual de crudo como lo planteas, estamos viendo un Dios que establece una relación de dar y tomar con su pueblo. A mí me toca esto, me lo tenéis que dar, y además que lo hagas voluntariamente. Es que el voluntariamente es lo que rompe ahí, por eso no me gusta lo que acabas de decir. Vale, quiero que pensemos, como primer requisito, el primero que a Dios se le ocurre para decirle a Moisés, para edificar el tabernáculo, yo voy a habitar en medio de vosotros, pero hay una condición. La primera condición es esta: tiene que ser construido con ofrendas voluntarias. Y esto nos habla sobre todo de la idea del amor, sí señor, la idea del amor. Es que es muy importante que entendamos que el primer requisito que se nos plasma es la idea del amor. Y en esto se sustenta toda la relación de Dios con su pueblo. Dios va a habitar en medio de su pueblo a través de un tabernáculo que va a ser edificado con ofrendas voluntarias que son reflejo del deseo y del amor que el pueblo siente hacia su Dios. Esto es importantísimo porque es una bomba retardada, como nos dice el pastor muchas veces, contra la religiosidad establecida por los hombres. Lo característico en la época de Moisés y en la nuestra también es lo que decía René, establecer una relación de toma y dame con los dioses. Una relación de sacrificios donde se trataba de poner a bien a los dioses para que a cambio me bendijeran. Yo le ofrezco esto, pero Dios me va a dar esto otro. Y esto no había ninguna duda en un reino, en ningún país en la época. No se dudaba de la veracidad de los dioses que habían. Lo único que estaba en litigio era qué dios era el más fuerte. Pero este afán de manipular a los dioses para que nos bendijeran, para que nos defendieran de nuestros enemigos y todo eso a través de esos ritos, pues tiene un nombre. Su nombre es la magia. Y la magia está condenada en el Antiguo Testamento. Así es que, fijaos, Dios se desmarca de las religiones del mundo y lo sigue haciendo con este primer requisito: ofrendas voluntarias. Son voluntarias, quiere decir que cuando yo voy a entregar a Dios, tiene que ser con amor. No puede ser porque sea Dios y porque le toque, porque tenga derecho, ni siquiera. Es porque ante todo Dios espera de mí una relación de amor. De lo que dice Jesús en Hebreos cuando dice que Él es lo mismo, o sea, voluntariamente. Es la misma idea reflejada en otra parte, claro que sí. ¿Por qué si no, vamos a pensar, por qué si no Dios desea establecer un tabernáculo en medio de su pueblo si no es por el amor? Hay en primer lugar un amor que es descendente de Dios hacia su pueblo. Y ahora lo que dice Dios es que ese amor Él espera que sea correspondido. Pero no en el plano que acabamos de explicar, de las religiones del mundo, sino en el plano del verdadero amor, aquel que se decide, porque el amor a fin de cuentas es una cosa que se decide, no que surge porque sí. Ese primer requisito. Segundo requisito, en el mismo capítulo. No, perdonad, en el capítulo 35, versículo 21. Vamos a buscarlo.
35:21. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, ya hemos hablado antes del amor, pero ahora está hablando de otro aspecto, fruto del amor, su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda obra y para las sagradas vestiduras. Bien, ¿qué es lo que nos está hablando aquí? Quizás podríamos leer también el versículo 26. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Y quizá también pudiéramos leer el capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió. Daos cuenta de donde subrayo yo, porque es donde me interesa destacar. Su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Es decir, tenemos a los obreros que Dios provee a través del Espíritu Santo, les capacita con dones, como son, por ejemplo, Bezaleel y Aholiab, que eran quienes iban a dirigir la obra del templo, pero luego a todos los demás obreros, y se nos habla de que debe ser con un impulso del corazón. Las mujeres también hilaban y lo hacían de corazón. Y en el versículo anterior que hemos leído, la idea toda ella nos enfoca hacia qué ahora. Como segundo gran requisito, Dios lo que pide es celo en su obra. No se puede hacer indolentemente. Pero ¿qué? ahí habla de corazón, Sí. que es el primero que da el impulso, pero después conciencia en el sentido de voluntad. Sí. Pero esa voluntad y ese amor del que hemos visto antes se traduce en celo. Cuando se hace de corazón, se hace volcándose, se nos está hablando de no solo ya de determinación, sino de celo, que lo podemos comparar de forma negativa con la indolencia, que es lo que os acabo de decir. ¿Lo vemos o no? Si hay alguno que no está de acuerdo, lo puede decir. Pero yo creo que es bastante evidente y pone varios casos. Pone el caso de las mujeres, el caso de los directores de la obra y el caso del pueblo. Y lo que pide Dios es involucración total, de corazón. Es decir, meterse de lleno. No se puede hacer a medias. No se puede tener un pie en el mundo y otro pie con Dios. Ahora a Dios le aparto esto a este día que le toca y no. Lo que está diciendo es completamente. Es más, hay algunos pasajes muy duros, por ejemplo estoy pensando en el profeta Jeremías, donde la indolencia se castiga con la maldición de parte de Dios. Cuando se emite un juicio contra Moab, por ejemplo en el capítulo 49 de Jeremías, Dios dice: maldito el que ejecute indolentemente la obra de destrucción que yo he mandado frente a Moab, el que detenga su espada de sangre. 49, pues está en el 49, buscarlo porque ahora no me acuerdo el versículo. Pero, no, mirad, 48, lo tengo aquí apuntado, 48:10. Yo estaba por ahí. 48:10. Pues ahí, por ejemplo, otra vez nos vuelve a hablar del celo a la hora de ejecutar la obra de Dios. La obra del tabernáculo es una obra que Dios encarga al pueblo, en la que el pueblo participa de la construcción, aunque según, nos dice muchas veces el libro del Éxodo, según el modelo de Dios. No se podían apartar ni un poquito. Cuando tratamos de servir a Dios, cuando tratamos de que Él habite en nuestro corazón o en el corazón de la iglesia, en medio nuestro, no nos podemos apartar un poquito de lo que Él ha establecido en su palabra. No, es que tenía una buena idea, es que podemos... No. Moisés no tuvo buenas ideas. Moisés se limitó a ejecutar la obra según el modelo que Dios le estableció. Y eso queda muy subrayado muchas veces en el libro del Éxodo. Leerlo, cuando empecéis a leer del tabernáculo y os daréis cuenta. Segundo gran requisito, celo versus la indolencia. Ojo con la indolencia, porque cuando nosotros hacemos una obra para el Señor tiene que ser completamente. Dios nos ha salvado completamente y nos pide todo. No nos pide un diezmo, nos pide todo. Tercer gran requisito para la edificación del tabernáculo. Éxodo 35:10. En parte también hemos aludido a los versículos que ya hemos leído, pero aquí se va a reflejar más claro. Éxodo capítulo 35, versículo 10. Todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón, muy bien. Mirad, versículo 25 del mismo capítulo. Además, todas las mujeres sabias de corazón, que ya lo hemos leído antes, hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado azul, púrpura, carmesí,
o lino fino. Y dice el siguiente versículo: y todas las mujeres cuyo corazón les impulsó en sabiduría, otra vez la palabra sabiduría, tercer gran requisito, sabiduría. Y capítulo 30, bueno, es que hay más, vamos al os lo dejo apuntado, del 30 a 35, capítulo 36, versículos del 1 al 8. ¿Vale? Hay más alusiones a la sabiduría, pero para avanzar y que no nos quedemos bloqueados en la clase, que tenemos que ver muchas cosas, pues el tercer gran requisito podemos decir que es la sabiduría. Pero ojo, esta sabiduría, sobre todo se ve en el caso de los directores de la obra, es una sabiduría de parte de Dios, del Espíritu Santo, que capacita. Por tanto, la obra del tabernáculo es por medio de la capacitación de Dios, no es la sabiduría humana de la que se nos habla aquí. Bien, y como cuarto y último requisito para la obra del tabernáculo es lo que ya hemos dicho, de acuerdo al modelo divino. Hebreos 8:5, ¿quién lo tiene? Éxodo 25:40. Hebreos 8:5 y Éxodo 25:40. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Conforme al modelo. Y dice en Éxodo, en el versículo 40 que os he dicho: mira y hazlos conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Se subraya muchas veces, como hemos visto. ¿Os dais cuenta? Tanto esos son los 4 grandes requisitos que extraemos antes de adentrarnos en la ejecución de la obra del tabernáculo. Los materiales del tabernáculo también son muy importantes, y eso es lo que vamos a tratar de ver ahora. Ahí podríamos desglosarlo en 3 grandes grupos: el reino mineral, el reino animal y el reino vegetal, si queréis. ¿Qué encontramos de materiales en cuanto al reino mineral? Pues evidentemente hay oro en el tabernáculo, hay plata, hay bronce, hay piedras preciosas. En cuanto a materiales que tienen que ver con el reino vegetal, tenemos lino, de la planta de lino elaboraban el hilo, del cual luego hacían telas, y así hicieron la tela, por ejemplo. Tenemos madera de acacia, que es un árbol muy típico de la zona del Sinaí, bueno, de todo el oriente. Tenemos aceite para el alumbrado, el cual se extraía de aceitunas. Tenemos, por ejemplo, especias para el incienso, para el altar del incienso. Tenemos, en fin. Y luego del reino animal, pues tenemos el azul, que se extraía de unos moluscos, de ahí se extraía el color azul, que tiene un significado en el tabernáculo, lo vamos a ver enseguida. Tenemos el púrpura, también se extraía de moluscos, tenemos de un insecto extraían el color rojo, por ejemplo, escarlata. Tenemos pelo de cabra, tenemos pieles de carnero. Todos estos son materiales que se utilizan en la edificación del tabernáculo. Y por último tenemos pieles, no se sabe muy bien si de tejones, porque la traducción es difícil ahí, y hay algunos autores que no se ponen de acuerdo. Si son marsopas, delfines, del Mar Rojo, tejones, no se sabe. Esta era la última capa que formaba el tabernáculo, la estructura del tabernáculo propiamente vista. Es la que se veía por fuera. Porque dentro de esta estructura del tabernáculo habían 4 capas. La primera de lino fino y la última era esta, la de piel de tejones. Creo que ha traducido Reina Valera y con la que nos vamos a quedar. Bien, el oro. ¿Qué significa el oro? Cada vez que leamos el oro asociado a alguno de los elementos del tabernáculo, nos tiene que hacer pensar enseguida en la idea de ¿qué? ¿No? Oro. Pureza, bien, sí, pero más claro todavía. De la pureza nos va a hablar santidad. Sí, os estáis acercando. Santidad, correcto. Santidad, muy bien. ¿Qué? Vamos a buscarlo en la Biblia, a ver. Mateo 2:11. Al entrar en la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso. Vale, ya está. Ya sabemos el resto. Pero has dicho oro en primer lugar. A nuestro Señor, oro. ¿Ya está claro lo que es el oro? Apocalipsis 3:18. Por tanto, les aconsejo que de mí compren todo refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez,
y unge tus ojos con colirio para que veas. Ya está, si has leído ya la alusión al oro. Lo que ahí se nos dice, precisamente a nosotros, a la carta de la Odisea, es la carta a la séptima iglesia, la iglesia del último tiempo, que somos nosotros. Es una iglesia tibia y es una iglesia que el Señor le insta urgentemente a adquirir oro de él. Hemos hablado de santidad, por tanto, está bien. Bíblicamente tenemos base, ¿eh? Es decir, debemos de impregnarnos de la santidad de Dios. Pero el oro también es ofrecido a nuestro Señor Jesucristo cuando nació. El oro siempre está cerquita de la divinidad, ¿eh? Por tanto, el oro tiene que hacernos pensar enseguida en la idea de Dios. Si leyésemos, por ejemplo, Apocalipsis 4, del 3 al 4, mirad lo que dice, en la adoración celestial. El oro siempre está cerca del trono de Dios, siempre está muy cerca de Dios. Versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y en Apocalipsis, sobre todo, en Apocalipsis es donde más alusiones al oro, porque se nos estaban manifestando la revelación final de la venida del Señor. Entonces se nos abre como, especialmente en los pasajes del Apocalipsis, una imagen del trono de Dios. Y ahí muchas veces encontramos el oro cerca, en la idea de Dios. Por tanto, el oro siempre nos habla del Dios. Cuando hay materiales que están hechos de oro en el tabernáculo, tenemos que pensar en esta idea siempre, ¿vale? La plata. ¿De qué nos habla la plata? La plata era... de plata era el dinero, por ejemplo, que los israelitas tenían que pagar como rescate suyo. Y de ese dinero luego se edificaban cosas en el tabernáculo. Por tanto, la plata nos habla de redención. Eso lo tenéis en Éxodo 30, por ejemplo, Zacarías 11, del 12 al 13, y Primera de Pedro 1, del 18 al 20. La de Éxodo es la que no sé si tengo bien apuntada aquí. Mira, es el 11, a partir del versículo 11. Éxodo, mira, lo leo yo. Éxodo 30, versículo 11 en adelante. Habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los recuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya conducido. El dinero del rescate, por otros pasajes, en Levítico, por ejemplo, sabemos que según el dinero del tabernáculo era de plata. Zacarías 11, 12 y 13. ¿Quién lo tiene? Y yo les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Ahí lo tenéis. Dijo: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Tomé entonces las 30 piezas de plata y las eché en el tesoro de la casa de Jehová. Vale, y también por 30 monedas de plata, sabéis muy bien. Por tanto, la plata siempre está asociada a la compra de la vida. También, bueno, está claro que se nos asocia con el tema de la redención. Vamos a avanzar porque si no se nos va a ir el tiempo. Tenemos el bronce ahora. El bronce está asociado ¿con qué? Con la justicia divina, con el juicio manifestado. Esto lo tenemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 15 al 23, donde se nos habla de que si los hijos de Israel se rebelaban contra la ley que Dios les había dado, el cielo se volvería como bronce, hablando de la dureza, de las maldiciones que les iba a venir. Y en Apocalipsis, por ejemplo, también lo tenéis. Apocalipsis 1, versículos 12 y 15. Ahí la figura de nuestro Señor Jesucristo es presentada de pies a cabeza, cada una con unas características. Los pies precisamente son de bronce, como diciendo que Él está sentado en la justicia. Luego os repartiré las citas en la hoja que os voy a dar, y así lo podemos ver más detenidamente, pero por lo menos tenemos claro qué representa cada material del tabernáculo. Las piedras preciosas. Las piedras preciosas son dones del Espíritu Santo. Sabemos en muchos pasajes de la Biblia donde se nos habla que nosotros mismos somos preciosas piedras que edificamos la iglesia. Somos piedras vivas. 1 Corintios 3, 9. Es que como son varios versículos no nos va a dar tiempo. Del 9 al 17, pues. Y Apocalipsis 21, 18 a 20.
Todas estas citas las tenéis apuntadas, entonces no hace falta que ahora las anotéis, Reino vegetal, pues el lino, es una tela fina, es una tela de calidad y es blanca además. Y nos habla, por tanto, el blanco sabemos siempre que está asociado a la pureza. Apocalipsis 19, versículos 7 al 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Por tanto, nos habla de la idea de la pureza, ¿vale? Madera de acacia. La madera de acacia ya hemos dicho que procede del árbol, que crece en la zona donde ellos estaban transitando, en su peregrinaje. Esta madera era una madera muy dura, que había que trabajar, había que pulir, había que hacer pasar por un proceso muy duro para con ellas luego hacer las tablas que iban a sostener las dos cortinas y las dos cubiertas, las 4 capas que tenía el tabernáculo. Por tanto, la estructura del tabernáculo propiamente dicha estaba formada por esas tablas. Bien, pues la madera de acacia nos habla de la naturaleza humana y por tanto también nos habla de nuestro Señor Jesucristo en su naturaleza humana, pero perfecta, porque además es una madera que es muy dura y por tanto es incorruptible. Nos habla de la pureza en cuanto a la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo, y también, como hemos dicho antes, aplicándolo a la Iglesia, también nos habla de nosotros mismos, de cómo hemos de ser nosotros, como esas tablas, como vamos a ver. El aceite del alumbrado, pues nos habla evidentemente de la unción del Espíritu Santo. Ahí lo tendréis en 1 de Juan 2, 20 y 27. Todo tiene su significado, cada material tiene su lugar dentro de la estructura del tabernáculo. Luego estaban las especias para la unción. Estas nos hablan también de aroma y habla de las distintas gracias de la operación del Espíritu Santo en el creyente. Como base, vamos a seguir avanzando. Del reino animal, pues fijaos, hemos hablado del reino vegetal, del lino fino, que es blanco, nos habla de la pureza, pero ahora vienen otros colores. Del molusco, de un tipo de molusco, se sacaba el color azul, y el azul nos habla evidentemente del cielo. Éxodo 24:10, pues ahí, por ejemplo, tenemos cómo cuando los ancianos suben al monte con Moisés, el suelo parecía como de azul, pues se estaban acercando a la presencia de Dios. Además, pues tenemos como en Ezequiel, por ejemplo, capítulo 1, versículo 26, se nos habla, asociado enseguida al cielo, pues el zafiro. El zafiro es de un azul muy intenso, y se nos está hablando del ámbito del cielo, donde Ezequiel estaba. Primera de Corintios 15, 47, 49, pues tenéis más alusiones. Yo ahora os daré esas citas. Tenemos el púrpura. ¿El púrpura qué era? El púrpura es un color morado, es un rojo tirando a morado. Ese también se sacaba de unos moluscos y nos habla siempre de realeza. El color púrpura es en el cual se investían los reyes. Cuando a nuestro Señor Jesucristo lo crucificaron, para burlarse de él, le dieron una corona de espinas y un manto púrpura. ¿Tú eres el rey? Pues sí, en realidad estaban reconociendo que era el rey, aunque se estuvieran burlando. Eso lo tenéis en Lucas 16, 19, pero tenemos, por ejemplo, Juan 8, 26 y también Juan 19, del 1 al 3, siempre está relacionado con la idea del púrpura. Ahí en esos pasajes lo buscáis y veréis cómo la realeza y el color púrpura están asociados. Escarlata. El escarlata es el color rojo sangre. Evidentemente esto se extraía de un insecto, o de un gusano también. Evidentemente esto nos está hablando de sufrimiento y de los sacrificios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando veis estos colores en el tabernáculo, aplicándolo, pues empezaremos a ahondar en las enseñanzas espirituales que contienen detrás. Pelo de cabra. La cabra era un animal típicamente usado, lo vimos la semana pasada, en la expiación por el pecado. Cuando se pone una capa de pelo de cabra en la estructura del tabernáculo, tiene su significado también. Pieles de carnero teñidas de rojo, pues evidentemente nos habla de consagración. El carnero teñido de rojo también nos habla de sacrificio. Es una idea asociada con la sustitución. Jesucristo es nuestro tabernáculo y Él está con esas 4 capas, pues cada una de ellas nos está hablando de un aspecto de su ministerio. Y en último lugar tenemos las pieles de tejones, vamos a traducir tejones, para no alargar la cosa mucho, y esa capa era muy fea, pero era muy dura, era impermeable.
Entonces protegía toda la estructura del tabernáculo, porque el lino, que era muy bonito y todo eso, quedaba dentro. La primera capa que se ponía en la estructura del tabernáculo era una capa de lino, lo cual nos habla de la pureza. Nos habla de nuestro Señor Jesucristo en su absoluta santidad y pureza. La siguiente capa, ya hemos dicho que es la de pelo de cabra. La de pelo de cabra nos habla de la expiación por el pecado, nos habla del aspecto de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, expiando nuestro pecado. La cabra es un animal que se asocia al pecado, y también nos habla de nuestro Señor Jesucristo que fue hecho pecado por nosotros. Hay un gran contraste entre la cortina de lino y la cortina de pelo de cabra, ¿verdad? Pero las dos están unidas en el tabernáculo y nos hablan de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y luego la pieles de carnero nos hablan de la sustitución. Es Jesucristo en nuestro lugar. Esa es la siguiente capa que aparece aquí, en el tabernáculo. La última capa, que es en la que estábamos ahora, es la de la piel de tejones, que esa era la que impedía pues que toda la arena del desierto, o que si cayera agua alguna vez, pues o el viento y todo eso, pues protegía todo lo que había dentro. Desde fuera era un aspecto feo, la verdad, es una piel basta, no es atractiva, y es justamente como Isaías nos presenta a nuestro Señor Jesucristo, como sin atractivo, porque Dios y todos los que estamos en comunión con Él sabemos que detrás de la capa está la hermosura que hay dentro del tabernáculo, pero para aquel que no lo sepa apreciar, pues solamente ve aquello que por lo cual desecharon a nuestro Señor Jesucristo. Así es que esa última capa nos está hablando de ese aspecto en cuanto a humillación de nuestro Señor Jesucristo y de su poco atractivo, humano digamos, pero también nos está hablando de protección. Él es nuestra protección de todos los avatares del mundo, digamos. La arena del desierto, de las inclemencias del tiempo, el sol, todo eso. Y Él protege toda la hermosura que hay dentro. Bien, ahora sí, repartir la hoja, y en los 10 minutos que nos quedan lo que vamos a tratar es de desarrollar muy escuetamente algunas bases para que luego tengáis vosotros un poco las ideas claras, ¿vale? Las cantidades que aparecen también es un poco, cuando leemos en el libro del Éxodo todas las medidas y todas las cantidades que aparecen, a veces se hace un poco arduo, es un poco pesado, pero eso es sobre todo cuando no aplicamos lo que acabamos de ver. Por eso nos hemos detenido tanto en hallar el significado de los elementos y de los materiales que hay en el tabernáculo. Hemos visto requisitos, hemos visto materiales, y ahora, pues, si no perdemos el hilo de lo que estamos diciendo, pues empieza a interesarnos un poco más, porque empieza a hablarnos de aspectos que pasan desapercibidos para el que esté deseando leer rápidamente los capítulos del tabernáculo, ¿vale? Era necesario detenerse en todo eso. Las cortinas de lino fino nos dice que son 10. Habían 10 cortinas que se unían en dos grupos de 5 para formar la primera capa, digamos, de la estructura del tabernáculo. El 10, eso también aludí a ello en la primera clase, hace referencia, por ejemplo, pensamos enseguida en los 10 mandamientos, en la ley. Es el nivel mínimo y total exigido por Dios, es el estándar de exigencia en el cual debemos estar, ¿de acuerdo? El 10 nos habla de la ley, 10 cortinas de pureza nos habla de la perfección en cuanto a la exigencia que Dios pide a su pueblo, y también que nuestro Señor Jesucristo tuvo que mostrar. Nuestro Señor se nos manifiesta ahí como exquisito, como que cumple realmente, y por eso es válido para ser nuestro mediador. Si Él hubiese pecado, no hubiera sido válido su sacrificio en la cruz. Por eso esas 10 cortinas, ese 10 es importante. Nos habla de que nuestro Señor Jesucristo es apto para ser nuestro mediador, porque Él es completamente puro y está al estándar de las exigencias de la ley de Dios. Y es al estándar que se nos pide a nosotros estar. Por supuesto, el color blanco ya hemos visto lo que significa. Pero esta tela de lino, además, estaba compuesta por otros colores. Era hermosa, no solo era blanca. Tenía blanco, tenía azul, tenía carmesí, tenía púrpura. Todos ellos nos hablan de los aspectos que acabamos de ver, unido a eso, y estamos en la primera capa todavía. También, en cierto sentido, nos habla de los 4 evangelios. Cada evangelio está asociado a un color, si os dais cuenta. El blanco nos habla de la humanidad perfecta de nuestro Señor Jesucristo, y este es el acento especial que tiene el evangelio de Lucas. El rojo nos habla de nuestro Señor ofreciéndose en la cruz por nosotros. Es el siervo que se entrega
que es el Evangelio de Marcos, el siervo sufriente de Dios, el Cordero provisto por Dios. El azul nos habla de la naturaleza celestial de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Evangelio de Juan, que es una interpretación teológica de la figura de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué color me he dejado? El púrpura, por supuesto. El color púrpura es el asociado a la realeza. Ya sabéis que Mateo hace sobre todo hincapié hacia los judíos de que este es el Mesías, este es el rey que había de venir. Ese es el acento que pone el Evangelio de Mateo. Las dimensiones, pues no nos vamos a alargar porque nos queda muy poco tiempo, pero las dimensiones, daos cuenta, de las cortinas eran cada una de 28 por 4 codos. Si lo traducimos a metros la cosa se pierde. El sentido está en la medida que utilizaba Moisés y el pueblo en aquella época, que son los codos en este caso. 28 es 4 por 7. 4 es el número que abarca el mundo, norte, sur, este y oeste, y 7 es el número de la perfección espiritual. Por tanto, fijaos, las cortinas eran de 28, que es 4 por 7 por 4. Es una obra que es abarcativa, extensiva al mundo, en cuanto a la pureza espiritual. El Señor, sabemos que su sacrificio era suficiente para borrar todos los pecados del mundo, porque era válido, para ser mediador. La disposición, pues 5 a 5, unidas una con la otra. Y los componentes de cada una, cómo se unían estas cortinas, esto es interesante también y vamos a hacer una breve referencia a eso. Tenía 50 lazadas y 50 corchetes. Estos son como una especie de ganchos y lacitos donde se iban casando las cortinas y uniéndolas. Las lazadas y los corchetes también tienen su sentido. Las lazadas eran de azul, color celestial que ya hemos visto. Primera de Corintios 16, 13 al 14, os lo voy a leer porque es interesante para hablar acerca de las lazadas y de los corchetes. Daos cuenta que los corchetes, por ejemplo, eran de oro, divinidad, y eran 50. El 50 nos habla de Pentecostés, nos habla de cada 50 años también ocurría la liberación, el año del jubileo, o sea que se nos está hablando de liberación, de jubileo, etcétera. Esos son los 50. Primera de Corintios 16, 13, 14. ¿Por qué lazadas y corchetes? Pues aquí hay un versículo bastante revelador. 16, 13. Mirad, velad. Estas son las instrucciones finales que Pablo dirige a los corintios. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Es que las lazadas y los corchetes hacían fuerza para mantener unidas las cortinas. Pero además, esa fuerza varonil de la que nos habla Pablo aquí, viene complementada con el siguiente versículo y dice, y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Esa también unión o esa fuerza está en base al amor, que era el primer requisito que hemos visto en el tabernáculo. Por tanto, las lazadas y los corchetes nos hablan de fuerza, de que debemos esforzarnos, unirnos, estar fuertes, pero además nos habla de la idea del amor. Y todo eso en base al oro, porque los corchetes estaban hechos en oro. Por tanto, es una fuerza dependiente de Dios mismo, no de nuestra propia capacidad. ¿Os dais cuenta? Y esa es la primera cobertura. Cortinas de pelo de cabra. La cabra es el animal típico del cual se nos asocia siempre con el pecado y con la ofrenda por el pecado. Fijaos, la cantidad ya no son 10, son 11. Un grupo de 5 y otro de 6. El 11 en la Biblia es un número que nos habla del desorden, digamos. Porque, mirad, el 10 hemos visto que es el orden en cuanto a la ley. El 12 es también el orden en cuanto al gobierno apostólico. Habían 12 tribus de Israel, habían 12 apóstoles, es el gobierno divino implementado en el pueblo, bien, pero el 11 es uno menos de 12 y uno más de 10. Por tanto, no está ni en un sitio ni en el otro. Por tanto, el 11 siempre lo podemos asociar con el pecado, con el fallar, con el errar el blanco. Estas cortinas de pelo de cabra nos hablan de nuestro Señor hecho pecado por nosotros. Ahora, las dimensiones son 30 por 4. Lo tenéis ahí apuntado. 30, por cierto, es la edad a la cual se consagraban los sacerdotes. Con lo cual, el 30 es un número que nos habla de consagración. Y 30 también puede ser interpretado como 3 por 10. Perfección de la obra divina. Por tanto, cuando el Señor Jesucristo se hace pecado por nosotros, es para obrar dentro del plan de Dios para nuestra redención.
3 es el número de Dios, 10 es otra vez la perfección, 30, ¿de acuerdo? Las medidas son 30 por 4, a pesar de que las cortinas están asociadas con el pecado, están dentro de unas medidas que están establecidas por Dios. Es decir, Jesucristo fue pecado por nosotros no por accidente, sino porque Dios así lo decidió, ¿de acuerdo? Esa es la segunda capa, la de pieles de cabra, la segunda cortina. Por supuesto, aquí vuelven a haber 50 lazadas, 50 corchetes, pero esta vez ya no son los corchetes de oro, son de bronce, ¿eh? Las cortinas de lino estaban unidas por corchetes de oro, ahora no, la de pelo de cabra es corchetes de bronce. El bronce es aquello que nos habla de la justicia. Cuando hablamos del pecado, pieles de cabra, entonces es necesario que los corchetes sean de bronce, que es de lo que nos habla la justicia divina. Es necesario, para cumplir con la justicia divina, que nuestro Señor Jesucristo fuera hecho pecado por nosotros, para que pudiéramos ser salvos en Él. ¿Entendéis? Eso es de lo que nos está hablando los corchetes de bronce en las cortinas de pelos de cabra. La cubierta de pieles de carnero, teñidas de rojo. Pues el carnero es el macho de la oveja, para el que no lo sepa. El carnero es un animal que era ofrecido en las expiaciones, en las ofrendas de paz, también eran ofrecidos en la consagración de los sacerdotes, otra vez hablamos de consagración aquí, y además es la primera vez que aparece un carnero en la Biblia como sacrificio es cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, Aquel sustituto de Isaac fue un carnero que estaba enredado allí en las zarzas, ¿os acordáis? Pues eso nos habla de sustitución y es lo que nos habla el Señor Jesucristo en su obra. Y en último lugar, pues las pieles de tejones. Dios ve más allá de lo que vemos nosotros. Nosotros podemos ver poca apariencia, poco atractivo, incluso en los capítulos, en algunos capítulos de la Biblia, como pueden ser los del tabernáculo, que pueden parecernos un poco densos. Pero Dios quiere enseñarnos a tener la visión que Él tiene. Cantar de los Cantares 5:16, con eso vamos a ir concluyendo, tiene una frase muy bonita. Dice así: su paladar dulcísimo y todo él codiciable, tal es mi amado, tal es mi amigo, oh doncellas de Jerusalén. Aquí lo que nos está hablando la Sulamita es un aspecto que ella ve que los demás no son capaces de ver. También él ve en ella, todos los que conocéis el libro del Cantar de los Cantares, que ella puede que tenga la tez oscura, antes las que primaban eran las blancas, las otras eran campesinas, pero ella, a pesar de que era morenita, era codiciable para su esposo. Por tanto, esa última capa, que es poco atractiva, en realidad no es como debemos de verla, sino que tenemos que verla a través de los ojos del Señor. Por eso, si aprendemos a tener esa perspectiva, hallaremos más sentido en todo esto. Ahí os he dejado, ya no vamos a entrar, lo que son las tablas, que son de madera y cubiertas de oro, que nos hablan de las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, madera y oro. Nos habla también de dimensiones, de componentes, etcétera. Las barras, los velos del tabernáculo, todo eso tiene una simbología. Yo os he dado ahí unas pautas para que os sirvan de apoyo para vuestro devocional, pero ya lo tenemos que dejar ahí porque es la hora. Pues nos despedimos, ¿vale? Gabriel, ¿nos despides tú con una oración?